Muy bien, en el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte hubo muchos temas y precisamente vamos a tratar sobre comercio exterior y turismo. Y para ello nos acompaña el titular de esta cartera. Está con nosotros el ministro Juan Carlos Matius. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Ronnie? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, uno de los puntos importantes que habló la presidenta es Compunche Turismo, porque han hecho una transferencia también significativa, básicamente de 316 millones de soles para impulsar precisamente el turismo. Sí, correcto. Correcto. Fue precisa la presidenta cuando hizo mención a este tema y hay muchas acciones que se han venido desarrollando con fuerza para recuperar el flujo de turismo hacia el país. Y hablo de recuperar porque claramente desde el 2020 hubo una caída muy fuerte en el flujo de turistas, tanto del exterior como el flujo del turismo interno, y han habido distintas acciones orientadas hacia reimpulsar este sector. En lo que corresponde al turismo del exterior, tuvimos serias dificultades porque en el inicio del año tuvimos las protestas, tuvimos el tema del dengue, tuvimos el tema del ciclón Yaku, la crisis migratoria en el sur del país, y esto afectó seriamente la imagen del país desde el exterior, al punto de que varios países en Europa y en Estados Unidos en particular pusieron a Perú en una lista de advertencia, advirtiéndole, valga la redundancia, a sus ciudadanos a que no visiten el Perú porque era peligroso hacerlo. Entonces, ha significado un esfuerzo por reconstruir la imagen y por permitir que ese flujo se vaya recuperando. El año pasado se llegó a 2 millones de visitantes del exterior y este año estamos proyectando, a pesar de ese arranque del año, superar los 2.2 millones de visitantes en el país. Esto Perfecto. sigue siendo poco si nos comparamos con el prepandemia, que estábamos en 4.4, y tenemos mejores cifras en lo que corresponde al turismo interno, porque se hicieron muchas campañas, fundamentalmente aquellas orientadas hacia reactivar el turismo en el sur, que concentra el grueso del flujo de turismo, pero también en el norte para avistamiento de aves, para turismo de aventura, y se ha logrado un crecimiento interesante porque el año pasado se tuvo más o menos 27 millones de viajes al interior del país y este año se está proyectando superar los 34 millones. Nuevamente, si nos comparamos con el prepandemia, todavía estamos atrás porque en prepandemia estamos en 48. O sea, significa una mejora significativa, pero aún nos queda mucho por remar y repito, no es excusa, es simplemente el arranque del año fue bastante difícil y por eso, si bien va a ser un año de reactivación del turismo, el 2024 debería ser un año bastante bueno para el país, ¿no? Muy bien, justamente lo que se busca es superar, ¿no es cierto?, los niveles prepandemia, porque solamente en el turismo del exterior, como usted lo comentaba, en el 2019 se recibió 4.4 millones de turistas extranjeros. Ahora, tenemos también nosotros participación, por ejemplo, en la CAM, ¿no es cierto?, en el 2025. En el 2024 vamos a ser sede de la PEC también. Eso nos va a ayudar para poder repotenciar nuestra imagen en el exterior. Sin ninguna duda, hay tres ejes o tres segmentos de mercado que se pretenden potenciar. El segmento de turismo de reuniones, que es el que estás tú mencionando ahora, es uno fundamental y como bien ha señalado, ser sede de APEC por tercera vez, donde se convocan a las cabezas de las economías más relevantes del planeta, Estados Unidos, China, etcétera. Además, tener la sede el año 2025 del Foro Internacional de Turismo organizado por la Organización Mundial de Turismo, que como bien ha señalado, tendrá como sede de operaciones el Perú, y el año 2026 vamos a hacer sede de un Congreso Mundial de Minería, es decir, son 3 mega eventos que van a poner a Perú en los reflectores. Entonces decíamos, hay 3 segmentos nuevos, este que corresponde al turismo de reuniones, el turismo de filmaciones, que ha venido estimulado por haber sido el centro de operaciones para Transformers recientemente y para Paddington también recientemente, aunque no todo se filma en el Perú, y antes lo hemos ido para La Reina del Sur y otras series en distintas partes del mundo, y eso genera una orientación hacia el Perú importante. Y el tercer segmento es el de nómadas digitales,
que varios países han explotado fuertemente y en el Perú existen nómadas digitales, pero no se ha explotado ese turismo de manera organizada con incentivos que hagan atractivo el país para ese fin. Entonces son eventos que van a, yo diría, garantizar un flujo adicional de turismo hacia el Perú bastante importante, con lo cual tenemos que trabajar también a la interna en temas de seguridad, en temas de paz social, para que el país siga siendo muy atractivo para el flujo de turistas de todas partes del mundo. Muy bien. Ahora, ministro, justamente en este feriado largo por fiestas patrias, ¿ya tenemos algunas cifras que nos pueda ir adelantando? Sí, claro que sí. Se ha hecho un esfuerzo particularmente potente que se visualizó en la página potenciada ituqueplanes.com, donde se estableció un acuerdo con un poco más de 300 operadores en las 25 regiones. Cuando digo operadores me refiero a hoteles, cadenas de restaurantes, tour operadores, en todo el país, con promociones notables. En algunos casos espectaculares, se han hecho algunas promociones que ya la gente no podía eludir, que van en un rango súper abierto, desde 25, 30 soles en un tour de mediodía de una visita guiada en Abancay, hasta irte a cerca de los 2.000 soles en un programa de 3 días, 4 noches, incluyendo el pasaje aéreo, yendo a Cusco y Urubamba, ¿no? Entonces, en ese rango se han ofrecido numerosas oportunidades de visita a distintos puntos del país, incluyendo lo que es el turismo de cercanía. Hay gente que está haciendo turismo en bicicleta, turismo en los alrededores de Lima, en los alrededores de Arequipa, de Ucayali, de Chachapoyas. Entonces, ese esfuerzo, respondiendo a tu pregunta, estamos estimando que va a llegar un flujo que puede superar el 1.400.000 visitantes en todo el país, en los distintos puntos de costa, sierra y selva, y si lo lleváramos a valor monetario, debe tener un impacto cercano a los 180 millones de dólares, lo cual es bastante interesante y va evidenciando el recupero de la confianza de los peruanos y gente en el exterior que tiene interés en visitar el país y lo está haciendo, ¿no? Muy bien, ahora también se está repotenciando lo que es Cuelap, ¿no es cierto? Se va a abrir también. Sí. Tenemos un trabajo muy importante en cuanto a la artesanía también de nuestro país. Correcto, correcto. En el caso de Cuelap, estamos yendo por tramos, ¿no? Ujú. Entonces se está abriendo un primer tramo ahora en agosto, porque acuérdate que es un patrimonio cultural y debemos preservarlo. Entonces, cuando promovemos la actividad turística, debemos hacerlo siempre bajo la seguridad, sea Machu Picchu, sea Cuelap o cualquier punto del país, Colca, el que fuera, preservando el patrimonio, o sea, en ningún momento arriesgándolo como lo que es un patrimonio cultural que tiene una visibilidad mundial importante, ¿no? Pero sí, va a ir por tramos y el primer tramo de apertura se da en agosto próximo, ¿no? Y ves muchas iniciativas en Chachapoyas, en Ucayali, en Iquitos, en el norte del país, en todos los puntos del sur, etcétera, donde está habiendo una recuperación interesante y se está visibilizando esa recuperación de confianza que no es gratuita, sino que supone esfuerzos promocionales que parten de cambiar la imagen del país y mostrarlo como un país seguro, ¿no? Muy bien, ministro, hablemos también de lo que es comercio exterior, porque hay el Impulso Mi Perú, hay textil y confecciones. ¿Cómo vamos en ese punto? Porque la presidenta también hizo importantes anuncios en ese aspecto. Sí, el sector de comercio exterior y particularmente la actividad exportadora ha tenido un comportamiento destacado en los últimos años. Cuando digo destacado, tenemos las tasas de crecimiento más altas de América Latina, entre los 2 o 3 países de mayor tasa de crecimiento en la región, sin ninguna duda. Y el año pasado se batió el récord de los 63.000 millones de dólares. Ujú. Jamás habíamos pasado esa valla. Este año estamos confiando en mantenernos en azul. ¿Y por qué no soy más alentador con la noticia? Porque enfrentamos un escenario complicado nuevamente, es decir, el mundo se está desacelerando y hay economías de las más grandes como Alemania e Italia, por ejemplo, que estarán en recesión, y economías como Estados Unidos, como Europa, que están creciendo a tasas de 0,5%. O sea, muy, muy bajo crecimiento, un crecimiento mayor en el caso de China, pero digamos, una dificultad cuando se cae la demanda en el mundo de poder exportar mayores volúmenes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En muchos casos, como el sector agroexportador, que siempre nos trae las excelentes noticias, se está creciendo en volumen de exportación con uvas, con palta, con arándanos, con cítricos, con los superfoods, etcétera, pero estamos vendiendo esos productos a los mismos mercados, con lo cual los precios están cayendo. Entonces, eso nos está llevando a abrir nuevos mercados y por eso estamos en la tercera ronda de negociación del TLC con Hong Kong,
hemos reanudado el contacto con India para restablecer el flujo de negociaciones que se había paralizado producto de la pandemia. Estamos arrancando a fines de agosto las negociaciones con Indonesia, que es una población de 500 millones de habitantes, y estamos modernizando los TLCs más antiguos como el de China, que tiene 13 años, pero estamos incorporando el componente economía digital, economía verde, temas aduaneros, y lo propio estamos haciendo con TLCs que parecen más pequeños, como el de República Dominicana, pero que explica un interés interesante. Acuérdense que en República Dominicana confluye mucho el turismo y por lo tanto sería interesante hasta en estos complejos hoteleros conocidos por todo el mundo que se ofrezcan gastronomía peruana, que se ofrezca pisco peruano, entre otros productos, dado que son espacios donde se convoca visitas de todas partes del mundo y no solamente los dominicanos. Muy Entonces bien. estamos siendo bastante agresivos en ese frente y por el otro lado, generando mejores niveles de competitividad. Estamos planteando una normatividad para zonas francas en el país, son zonas económicas especiales, se está impulsando mucho el esfuerzo de conectividad y la mejor noticia la tenemos con la modernización del aeropuerto Jorge Chávez que va a estar en enero del 2025 y el nuevo puerto que va a traer noticias espectaculares que es el puerto de Chancay. Recuerda que el eslogan es de Chancay a Shanghái y pretende una ruta directa que supone ahorrar flete en costos y en tiempo. Cerca de 9, 10 días se puede ahorrar en esa ruta directa, con lo cual vamos a convocar no solamente productos de Perú, sino de Chile, de Ecuador y de otros orígenes, ¿no? Entonces, estamos muy entusiastas con respecto al impulso del comercio exterior, conscientes de que este año va a ser de recuperación o de crecimiento bastante, bastante moderado, pero nuevamente el 2024 pinta como un año atractivo, tanto para el turismo como para el comercio exterior peruano, ¿no? Muy bien. Ahora, en estos nuevos mercados que usted menciona, Hong Kong, India, Indonesia, ¿qué le vendería a Perú y qué nos venderían ellos también? No sé si se va a firmar un tratado de TLC. Sí, es un buen punto que menciona porque por un lado nos abren mercados y eso significa, por ejemplo, en el tema de pesca para consumo humano directo, en el tema de alimentos en general, los productos agrícolas frescos y procesados tienen un espacio de oportunidad bastante interesante en esos mercados y además la estacionalidad nos favorece. Salimos con producción mientras ellos no tienen en esa parte del mundo y por lo tanto tenemos oportunidad de mejores precios, ¿no? Y obviamente se abre el mercado para muchos productos, en el caso de la India sé que hay preocupación en el mundo de la industria farmacéutica, de textiles, confecciones, pero recordemos que en cualquier TLC, en el caso extremo de que hubieran algunos productos de extrema sensibilidad, se pueden excluir de la negociación. Eso sucede en muchos TLC como sucedió en el TLC con la China. Pero la idea es ser lo más abiertos posible, tanto en productos como en servicios, y eso además es uno de los ejes, porque también pretendemos capturar inversión. Esa empresa de la India que está en productos farmacéuticos puede tener interés en montar una coinversión en el Perú para producir fármacos en el país, para venderle al mercado de Estados Unidos al amparo del TLC que tiene Perú con Estados Unidos, o Europa, o los 22 TLCs que tiene Perú vigente. Entonces, Perú es una plaza atractiva en el marco de los TLCs, no solamente para el comercio de ida y vuelta, sino para la inversión y para el flujo de turismo hacia acá, ¿no? Muy bien, ministro, ya para terminar, hablemos del mercado textil y confecciones porque sabemos que el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para justamente reactivar este sector. Sí, recordemos que textiles y confecciones ha sido un sector fuerte en el país, principalmente en la línea de algodón y derivados, a pesar de que recordemos que Perú ya no es autosuficiente en algodón, la mitad del algodón que utiliza esa industria es importado y la mitad es de producción local, y tienes el otro frente de pelos finos, ¿no? De alpaca, de vicuña, donde Perú nuevamente tiene un posicionamiento importante. En alpaca, 80% de la oferta de alpaca en el mundo es peruana. Entonces, textiles y confecciones, veámoslos en su espectrum total, ¿no? Hilados, tejidos y confecciones tanto de algodón como de pelos finos. Se ha acercado a los 1.800, 1.900 en algún año, a los 2.000 millones de dólares, sin embargo tiene un potencial para tener un crecimiento mucho mayor. Ahí el esfuerzo tiene que ver por mejorar los estándares de competitividad, por apostar por esquemas de asociatividad, por generar marcas individuales y colectivas, pero siempre por diferenciarnos al amparo de la calidad de nuestro producto. Si pretendemos la competencia por precios, difícil, muy difícil competir en precios con Vietnam, con China continental, con Honduras, con Guatemala, El Salvador. Pero en la combinación calidad-precio, Perú tiene una oportunidad brillante y eso es lo que se pretende explotar. Mejorar la competitividad,
pero siempre apuntando a segmentos que prioricen la calidad y no solamente el precio, ¿no? Muy bien, ¿y en qué va este proyecto? ¿Perdón? ¿En qué va el proyecto de Bastante ley? bien, no, bastante bien porque ya se arrancó esto antes con el punche textil. Entonces, la idea es mirar todos los mecanismos de asistencia técnica para potenciar una industria que ha dado muy buenas noticias. Incluso el año pasado creció la industria de textiles y confecciones para exportación. Lo que pasa es que la competencia en este rubro es particularmente agresiva y por lo tanto esos programas de asistencia ya arrancaron. Yo te digo, por ejemplo, estamos trabajando con 20 empresas en Gamarra para que no se sienta que solamente es beneficio de las empresas mediano grandes, sino Gamarra, 20 empresas que estamos pretendiendo colocar su producto en el mercado de América Latina a través de ese programa que se llama Ruta Productiva Exportadora y que hemos sacado una ruta Gamarra específicamente, dirigida a ese sector y amparado por ese mecanismo que estás mencionando también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ministro, por habernos ampliado más estos temas sobre el sector precisamente que usted lidera, ¿no es cierto?, que es comercio exterior y turismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Mañana. Estuvo con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Vamos a seguir nosotros